casa del pan, la casa de Dios, donde Dios provee, donde Dios se mueve, donde Dios ciertamente aprieta, limita y hace cosas que tal vez no son agradables, pero todo dentro de un plan y un propósito. Y Noemí regresa, conocemos ya toda la historia, todo lo que pasó, regresó con su nuera Ruth, está pensando, ¿sí?, que era mejor seguir a su suegra, que era mejor servir a Jehová, Dios de los ejércitos, que servir a los dioses paganos, que servir a los ídolos y todo aquello que servía en la tierra de Moab. Y se encuentran solas, desamparadas, sin quien las proteja, sin quien vea por ellas, pero con la conciencia de que Dios está mirando su situación, está mirando su necesidad. Y comienzan a hacer lo que humanamente ellas pueden, lo que está a su alcance, para que Dios cumpla con su propósito. Llegamos al final de la historia cuando Booz por fin redime a Ruth, se casa con ella. Y parece toda un final feliz en la historia, y así lo es. Solo que este final feliz tiene todavía algunas lecciones que enseñarnos respecto al propósito y al plan de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver esta última parte del capítulo 4, en donde Dios todavía tiene algo que decirnos. Y entonces, ya después de que Booz se casa con Ruth, vamos a ver a partir del verso 11. Recordamos aquel momento en donde Ruth y Booz están delante de los ancianos. Está el fulano. ¿Quién es el fulano? Si nosotros recordamos, había dos posibles redentores para Noemí y para Ruth. Uno era un pariente cercano que es conocido como el fulano, así le dice la Biblia, ¿sí? Así le llama Booz. Hey, tú fulano, cuando le habla y le dice fulano, ven acá. ¿Por qué le llama de esa manera? No sabemos, pero así le llama. Por ahí la tradición sugiere un nombre de este personaje, pero vamos a quedarnos con el fulano. Fulano tiene la opción de redimir, de rescatar a Noemí, pagando el precio de la heredad, el precio de la tierra, y quedarse con Ruth. Él decide no hacerlo. Booz paga el precio, recupera la heredad y además se casa con Ruth. Verso 11. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Éfrata y que adquieras renombre en Belén. Perdónenme, estoy leyendo otra versión. Yo bien emocionado y de repente... Bien, vamos al 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y aquí nosotros vemos ya que en este punto la historia cobra una relevancia mayor. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando de una familia común,
de una familia normal. Si bien es cierto, tiene una referencia y tiene una similitud con la vida de cada uno de nosotros, esta familia no es común. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice el relato, esta familia se convierte en la familia que son los antecesores de David. Sabemos nosotros quién fue David, quién llegó a ser David. David llegó a ser el rey de Israel, pero no solamente porque llegó a ser el rey de Israel y uno de los reyes más ilustres de la historia del pueblo de Israel, sino porque se convirtió en esa raíz, en ese vástago de Isaí, del cual vino el Mesías. Estamos nosotros delante de todo lo que aconteció a una mujer, a una familia que resultó ser la raíz y la base de la línea mesiánica, de donde vendría el Salvador. De ahí la relevancia de todo lo que aconteció a esta familia. Ahora, ¿qué lecciones nosotros podemos encontrar en medio de todo esto? Miren, resulta, ¿sí?, que dentro de toda esta historia hay algo que resalta. Hay algo que resalta y es precisamente el amor, ¿sí? Dijimos nosotros, la historia de Ruth es una historia romántica, es una historia de romance en donde una joven moabita hermosa prende el corazón de un hombre mayor llamado Boaz, el cual hace lo necesario para lograr conseguir ser su esposa. Y eso es preciso, esa es la historia, una historia de romance, una historia donde tiene un final feliz. La pareja que se enamora, que quedan prendidos en su corazón, ¿sí?, logran estar juntos, logran llegar a un final feliz. Es una historia de amor, una historia donde Boaz, el personaje principal y central, figura que simboliza la persona de Jesucristo, hace lo necesario, hace lo indispensable y aún más allá, precisamente por conseguir a la mujer amada, en este caso Ruth. ¿Sabes? Esta historia es una historia similar a la que Dios llevó a cabo por nosotros. Una historia donde un redentor, en este caso Boaz, va en búsqueda de una mujer, de una esposa, de alguien que necesita redención. Si bien es cierto, Noemí era la que necesitaba la redención, Ruth se convierte en el objeto de esa redención. La humanidad necesita redención, pero nosotros como individuos nos convertimos en el objeto de la redención de Dios. Dios, dice la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, ¿sí?, versículo 16. Juan 3, 16. ¿Ya lo tenemos ahí? Fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos nosotros aquí una declaración importante, ¿sí? Dios ha amado al mundo de una forma tan intensa, de una forma tan profunda, de una forma tan excelente, que le ha llevado, dice el texto, a dar a su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo aquel que pueda creer en Él, para que todo aquel que pueda poner su fe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, voy a leer este mismo pasaje, ¿sí?, en otra versión. Una versión en la que nosotros encontramos, ¿sí?, algo interesante. Dice esta versión: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Hay un sacrificio implícito en medio de todo esto, ¿sí? Cuando nosotros leemos esa palabra unigénito, literalmente en el idioma original no significa único, ¿sí? Significa engendrado de forma única, ¿sí? Nosotros sabemos cómo fue engendrado Jesús. Jesús fue engendrado de una forma sobrenatural, ¿sí? Dios hecho carne, ¿sí? Este hijo no era otra cosa sino Dios mismo, ¿sí? Por eso dice que era su único hijo engendrado de esa forma. El mayor tesoro, lo más valioso, lo más importante, lo más especial que él podía dar, lo dio. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos perdamos. Fíjate, Dios está interesado, ¿sí? Está muy interesado en que tú y yo no nos perdamos, en que tú y yo recuperemos el rumbo, en que tú y yo tengamos una vida diferente, una vida distinta, ¿sí? Él está interesado en eso. Él está más interesado en eso que en culparnos, que en condenarnos, que en hacernos ver precisamente la realidad de la culpa, del infierno y todo aquello, que es real. Eso es real. Pero Él está más interesado en que nosotros recuperemos el rumbo, ¿sí? Que en castigarnos. Es de tal manera su amor. Ahora, fíjate, vos en el momento en el que vio a Ruth, recordamos el relato, dice el texto, que le preguntó a su capataz: ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa joven que está ahí recogiendo espigas? El capataz le dijo: es la nuera de Noemí, la que regresó con ella de Moab. Desde la mañana ha estado recogiendo espigas, y desde ese momento vos la miró y se quedó prendido, se quedó enamorado de ella. Y entonces, ¿sí? Desde ese momento hizo todo lo necesario para que Ruth fuese su mujer. Si nosotros recordamos el relato, le dijo al capataz: deja que recoja. Dio instrucciones a todos, a los criados, a las criadas, a los encargados, al encargado del agua, al encargado de la comida, a todos alrededor de ella. Les dijo: no la molesten, déjela recoger. O sea, guió todo el camino para que llegara a él. Habló con ella y le dijo: sabes, no vayas a ningún otro lugar, quédate aquí, aquí te va a ir bien, aquí vas a estar segura. Hizo todo lo necesario, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que ella se sintiera atraída a él. Vamos a regresar a Ruth capítulo 4, ¿sí? Y vamos a mirar algo importante. Dice el verso 3: dijimos hace un momento que había una ley, ¿sí? Dentro del pueblo judío, que decía que cuando alguien perdía su tierra, en este caso Noemí la había perdido, existía la oportunidad de que un familiar cercano pagara el precio de la tierra para que la tierra no saliera de la propiedad de la familia. Y esto, ¿sí? Era una ley. Y había el derecho, y no solamente el derecho, sino la responsabilidad, por no decir obligación, de redimir, ¿sí? Al pariente cercano. No solo para que no perdieran su tierra, sino para continuar con el nombre y con la heredad de la familia. Entonces, había dos personajes. Uno era Boz y el otro era fulanito. Boz tenía la posibilidad, pero no era al que le tocaba en primera instancia. Al que le tocaba en primera instancia era el fulanito. Y entonces Boz va con fulanito y le dice, verso 3. Bueno, vamos a leer desde el 1, ¿qué les parece? Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí,
que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Fíjate, le dice al fulano: fulano, te toca a ti redimir, tienes derecho de redimir. Mira, compra la tierra, te la quedas y esto va a ser bueno. Entonces fulano dice: ok, me gusta el negocio, me gusta la tierra, la compro. ¿Te imaginas el pensamiento de vos? O sea, ya se me fue. Ruth, bye. No, o sea, él dijo: no, eso no puede pasar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Le dice vos: fulanito, espérate tantito. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Fíjate cómo le dice: tienes que tomar a Ruth, la moabita. O sea, no le dice: mira, tienes que tomar a Ruth, la chica hermosa que trajo Noemí, trabajadora, dispuesta a todo. No le dice la moabita, la aquella. O sea, porque era algo despreciable. O sea, vos juegas sus cartas. Y entonces, ¿qué responde el pariente? No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué sucede con fulanito? Fulano se pone a pensar: si yo compro la propiedad, incluyendo a Ruth, me voy a tener que casar con ella. ¿Sí? Va a tener descendencia. Su descendencia va a tener derecho sobre mi heredad. Yo tengo ya a mi esposa, tengo mis hijos y voy a tener que repartir todo lo que nos pertenece con ella. Mi heredad se va a ver afectada, mi herencia se va a ver afectada. Y entonces, ¿qué dice? No puedo redimir. ¿Sabes? Aquí están pintadas las dos opciones que existían para el pueblo de Dios, para Israel y aún para la humanidad. Dos opciones de redención: una legal, que era fulano, ¿sí? La legalidad le asistía a fulano, pero ¿sabes qué termina diciendo fulano? No puedo redimir. La ley no puede redimir a nadie. Pero entonces vos, ¿sí? Vos también tiene heredad, vos también tiene familia, vos también tiene, ¿sí?, grandes territorios, grandes riquezas. Pero ¿qué hace vos? Se pone a pensar: voy a recibir a Ruth y voy a perder. Voy a tener que repartir, voy a tener que darle herencia a Noemí, voy a tener que hacer esto. Él no se pone a pensar en eso. Él no se pone a pensar en sí mismo. Él no se pone a pensar en lo que va a perder, en su conveniencia. Él tiene un sentimiento de amor, y ese sentimiento de amor le lleva a darlo todo, a perderlo todo. Dice el texto que leímos en Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no estaba pensando en otra cosa, en perder a su Hijo. Dios no estaba pensando en lo que iba a perder, estaba pensando en rescatar a la humanidad. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 32. Y dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, mira, ¿qué se reservó Dios? ¿Qué se reservó Dios?
Nada. Mira, te voy a leer este mismo verso en otra versión. Esta otra versión dice así: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Quiero que tú pienses en esto. ¿Qué amor tan grande tiene Dios por nosotros, por ti, por mí? ¿Sí? Que no se reservó, que no escatimó, que no pensó y dijo: no, pero ¿cómo voy a dar la vida de mi hijo por este? Pero ¿cómo voy a dar la vida de mi hijo por esta? Por él, por ella, que no valen, que son ingratos, que son malos, que son perversos, que son así, que son asá. Él no pensó en eso. Él simple y sencillamente no se reservó a su hijo, no se reservó nada, lo dio todo por nosotros, para que fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ese es el amor de Dios por nosotros. Fulano no podía, se reservó, pensó y dijo: voy a perder. Dios dijo: sabes, todo el que pueda decir que tiene interés en tu vida, todo aquel que puedas tú pensar que te va a hacer un bien, siempre va a tener algo a cambio. Dios en este caso no piensa de esa manera. Dios en este caso no se reserva nada, lo dio todo por nosotros. Esa es la figura que nosotros vemos en la vida de Booz. Booz no pensó en lo que iba a perder, Booz dio todo. Vamos a regresar a Ruth. Y entonces el pariente dijo, verso 6, no puedo redimir. Ok. Verso 7, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente se quitó el zapato y se lo dio a Booz. Y entonces toda la historia que ya conocemos, ¿sí? La imposibilidad, ¿sí? de cualquier cosa ajena a Jesucristo para cambiar nuestra vida, para redimir nuestra vida, para rescatar nuestra vida. Quiero que pensemos en esto. Miren, ¿cuál es en este momento la situación de Noemí y de Ruth? Mirando hacia atrás, ¿sí? Vemos tragedia, vemos muerte, vemos aflicción, vemos necesidad, vemos muchas cosas, ¿sí? Que tuvieron que pasar y que tuvieron que vivir y que tuvieron que enfrentar. Pero en este momento, ¿sí? Alguien las ama de tal manera que está dispuesto a perderlo todo, a darlo todo por ellas. Eso cambia la vida de Noemí, cambia la vida de Ruth y las coloca en una perspectiva y en una dirección completamente nueva, completamente diferente. Y vamos a ver qué fue lo que pasó después de esto. Hay una expectativa positiva, dice el verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Fares. ¿Quién era Fares? Fares era el gemelo que tuvo Tamar con Judá. ¿Cuál es la historia que rodea el nacimiento de Fares? Resulta que Judá, ¿sí?, tuvo hijos, ¿sí? Y Tamar fue esposa del primero de sus hijos. Y fueron muriendo los hijos de Judá. Tamar fue pasando de hijo en hijo, hasta llegar hasta el último. Cuando ya habían muerto todos los hijos de Judá, quedaba un jovencito, un muchachito, que dijeron: bueno, hay que esperar a que crezca el muchacho. El muchacho creció, pero Judá no se lo dio como esposo a Tamar,
Tamar, temiendo que no tuviera descendencia de Judá, ¿sí? Esto tal vez pensado humanamente, tal vez pensando ella, podríamos decir, egoístamente, pensando en su futuro, pensando en su vejez, todo sirviendo a un propósito divino. Entonces Tamar se disfraza de prostituta, duerme con Judá, ¿sí? Y entonces queda embarazada. Queda embarazada. Y de ese embarazo nacen 2 niños, ¿sí? Y entonces las parteras, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Cuando Tamar estaba dando a luz, un niño saca la mano, ¿sí? A ese niño por derecho le pertenecía la primogenitura. Entonces le amarran un listoncito al niño que sacó la mano primero, ¿sí? Un listoncito rojo. Entonces después de que sacó la mano, ¡fum!, se mete otra vez. ¿Quién creen que lo jaló? Fares. Sí, Fares. Entonces lo jala y sale el otro. Salió el que no tenía cordón. Y dijeron, ¿qué pasó con el que tenía el cordón? Pues Fares lo metió. Y entonces por eso las parteras le llamaron Fares a ese chamaco. ¿Por qué Fares? ¿Qué significa Fares? Fares literalmente significa violento, ¿sí? Chorro de agua con violencia. De ahí que Fares significa abrir brecha, abrir camino, con fuerza. Entonces Fares se convierte, aunque no por nacimiento, porque el primero que sacó la mano fue su hermano, Fares se convierte en el primogénito, ¿sí? Y desde ahí, en toda la genealogía, se considera a Fares como el primogénito, porque tuvo esa osadía desde bebé, desde niño, de jalar a su hermano y de sacarlo y de ser el primogénito, el que se abre brecha. Y ahí se comenzó a abrir la brecha y el camino de la redención. ¿Por qué? Porque Judá, gracias a la osadía de Tamar y a la osadía de Fares, comenzó la línea mesiánica. El rey de Israel tenía que venir de la tribu de Judá. Y Judá no tenía descendencia. Si no es porque Tamar toma esa iniciativa. Y vemos esa línea, cómo se va abriendo camino y se va abriendo paso en medio de todo, de los problemas y de las dificultades, para que el propósito de Dios se cumpla. Y eso es Dios trabajando en la historia humana, trabajando en nuestra vida, abriendo camino para cumplir su propósito. Y entonces la bendición que profieren estas personas sobre de ellos es: sea tu casa como la casa de Fares, sea tu casa como esa casa que se va abriendo camino, que va avanzando, que va derrotando la adversidad, que va abriéndose paso en medio de todo, hasta cumplir el objetivo, hasta cumplir el propósito. ¿Sabes? No solamente ese es el deseo de aquellas mujeres, es el deseo de Dios para nosotros. Es el deseo de Dios para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Que nos vayamos abriendo paso y camino en medio de la hostilidad, de la adversidad y de todas las circunstancias que se vienen sobre nosotros. Dice el verso siguiente, verso 13: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será tu restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Fíjate, las vecinas
Qué chistoso, ¿no? Que tu vecina le ponga el nombre a tu hijo. Pero bueno, estas vecinas eran profetas, yo creo. ¿Por qué? Le pusieron Obed al niño. ¿Qué significa la palabra Obed? La palabra Obed literalmente significa servidor. Servidor, el que sirve. Y esta palabra Obed, ¿sí?, en el Antiguo Testamento se utiliza muchas veces. Y describe, sí, a los servidores, pero principalmente describe a los servidores que adoran. Todos aquellos que participaban en las cosas santas y que eran llamados servidores, se les llamaba de esta manera, Obed, ¿sí?, con una W medio rara en medio, pero se pronunciaba así, Obed, ¿sí? Los Obeds eran los servidores adoradores. Eran los servidores que adoraban una deidad, una divinidad. Cuando dice la Biblia ahí en el libro de los Reyes que los servidores de Baal estaban ahí, usa esta palabra, los Obeds. Cuando habla de los siervos de Jehová que adoraban en el templo, utiliza esta palabra, los Obeds, ¿sí? Es decir, entonces, esta palabra se refiere a aquellos que sirven a los propósitos divinos. ¿Qué era lo que ahora resultaba en la vida de Noemí? Noemí había tenido dos hijos. Uno se había llamado Malón y el otro Kelión. Malón pues era Malón, murió de enfermedad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y Kelión el último suspiro, o sea, para hijitos que tenía. Y ese era el fruto de su vida antes de que llegara el Redentor. El fruto de su vida no era otra cosa sino enfermedad, agonía, muerte. Ahora el fruto de su vida, aunque no era su hijo, pero lo adoptó como su hijo, lo crió ella misma. ¿Cuál era el fruto de ahora que daba la vida de Noemí? Era servicio a Dios. Yo tengo que saber una cosa. Antes de que Cristo viniera a mi vida, antes de que yo escuchara del amor de Dios, antes que me diera cuenta del gran amor que Dios tiene por mí, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar por mis pecados, yo servía a la injusticia. Yo servía al mundo, servía a mis deseos, servía a lo que yo quería, a lo que yo creía que era mejor. Pero ahora que conozco la verdad, ahora que el Redentor ha llegado a mi vida, ¿cuál debe ser el fruto de mi vida? El fruto de mi vida debe ser servicio a Dios. Tengo que pensar, tengo que mentalizar mi corazón, mi vida y todo lo que yo soy, precisamente que el fruto de todo lo que yo haga a partir de ahora debe rendir un fruto y un servicio a Dios. Dios, fíjate, estaba contento en este momento. Yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Dios manifiesta su alegría, su gozo, porque alguien se vuelva a Él. Noemí se había apartado de Dios. Noemí se había alejado de Dios. Sin embargo, había recapacitado. Había visto que no podía estar en un mejor lugar que en Belén, que en la casa de Dios, que en la casa del pan, y regresó. Ella no pensó verse nuevamente bendecida, con abundancia, con futuro, con esperanza. Sin embargo, lo que Dios tenía pensado y planeado para ella era diferente. Sabes, yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Yo no sé lo que tú estés viviendo, ni cuál sea el fruto que está dando tu vida. Pero mira, si tú eres capaz de escuchar la voz de Dios y de volver a Belén, de volver a la casa del pan, de volver a la casa de Dios, de volverte a Dios, Dios tiene dispuesto algo especial para ti. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Lucas capítulo 15.
Verso 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios nos ve como esa oveja perdida, a muchos de nosotros, ¿sí? Nos ve, nos vio como esa oveja perdida y hace todo lo necesario para encontrarnos. Una vez que nos encuentra, nos toma en sus brazos y nos regresa a casa, y eso a Él le produce mucha alegría. Vamos a continuar leyendo el siguiente verso, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una mujer tiene 10 dracmas, pierde una, ¿sí? Ya no tiene completo eso, y entonces mueve todo en casa para encontrar su dracma. Mueve todo, barre todo, ¿sí? Hasta encontrar el dracma. Eso hace Dios por nosotros. Nos busca. Y tú te escondes. Me imagino esa dracma escondiéndose, y pasa la escoba, uy, la libré. Y pasa por acá el recogedor, la libré, mueve el mueble, uy, me volví a esconder. Y crees tú que estás evadiendo así a Dios y que eres muy sabio, eres muy inteligente, porque no tienes nada que ver con Dios. ¿Cuál es tu condición real? ¿Verdaderamente eres feliz? ¿Verdaderamente hay plenitud en tu vida? ¿Sin Dios? ¿Apartado de Él? Voltea a ver tu casa, voltea a ver tu esposa, tus hijos, voltea a ver a tu alrededor, en tu interior. Hay una plenitud y una paz completa, plena, que puedas tú disfrutar. Alejado de Dios, ¿sabes qué? No lo creo. Puedes tener todo, puedes tener mucho, puedes pensar que no te hace falta nada, pero sigue habiendo un vacío en tu corazón, sigue habiendo un vacío en tu interior, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Dice el verso siguiente: también dijo, tenía un hombre 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este hijo se alejó igual que Noemí, igual que Noemí. Noemí se fue de Belén buscando refugio, satisfacción, dulzura, deleite en otra cosa. Elimelec y sus hijos fueron para allá. Encontraron lo mismo que el hijo pródigo, ¿sí? El problema no es el lugar. El problema no es el lugar. Dios quería tratar con ellos en Belén. Ellos decidieron ir a Moab. Este hijo fue y quería disfrutar, y allá hubo escasez. Y entonces dice la escritura que volvió en sí y pensó: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí donde nada me sacia, donde nada me llena, donde las cosas no me salen, donde las cosas no me funcionan, donde no encuentro esa felicidad, ese gozo, esa llenura, eso que desea mi alma? En casa de mi padre por lo menos puedo ser un jornalero. Y él pensaba: la regué, me equivoqué, tomé una mala decisión. Y pensé: ¿qué le voy a decir a mi papá? Ya sé, padre, he pecado, he ofendido al cielo, te he ofendido a ti, perdóname, recíbeme como uno de tus jornaleros. ¿Estaba arrepentido? Sí estaba arrepentido. ¿Estaba esperando que lo recibieran con los brazos abiertos? No, porque era consciente de su falta y sabía que la ley estipulaba que podía ser apedreado hasta morir. Eso era el castigo y el pago por lo que él había hecho. El papá, indignado, podía acusarlo con los ancianos lo sacaban a la puerta de la ciudad y lo podían apedrear y matarlo, ¿sí? Eso es lo que nuestro pecado merece, nuestra muerte. Eso es lo que nuestra rebeldía merece, un pago, ¿sí?, que nos lleva a la muerte. Mas sin embargo, un redentor y el Padre de amor, cuando ve que su hijo viene, ¿qué hace? Lo recibe a palos. Ahora sí, hijo, vas a ver de qué. No, lo corre, lo abraza, lo besa, lo viste, lo calza, le pone anillo, hace que se sienta él a gusto, quita su oprobio, quita su tristeza, quita su dolor, quita su pobreza y lo viste, lo llena, lo colma de bendiciones. Así es Dios. ¿Por qué no pagamos? ¿Por qué no sufrimos el pago por nuestros pecados? ¿Por qué no nos recibe Dios a palos cuando venimos a Él? ¿Sabes por qué? Porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para pagar nuestras deudas, para que tú y yo podamos ser recibidos con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué seguimos fuera de casa? Entonces, ¿por qué seguimos buscando donde no hay? Donde nuestra alma no puede ser llenada, donde nuestra alma no puede ser saciada. Vengamos a la casa. Y dice la Biblia: hizo fiesta y hubo alegría y gozo y bendición y provisión. Vamos a regresar a Ruth. Noemí fue bendecida después de regresar, ¿sí? Tampoco fue recibida a palos, sino Dios hizo misericordia y envió a Booz para redimirlas. Y ahora Noemí estaba sentada quizá en una de las mejores casas de todo Belén, con criados, con sirvientes, con todo lo que ella hubiera esperado, pero con lo más valioso en sus brazos, ¿sí? Un niño que ahora, sí, ya no era malón ni quelión, ya no era una sentencia de muerte, de dolor, de tristeza, sino era una promesa de bendición, una expectativa de bendición. Y dice el texto que le pusieron Obed. Ya dijimos lo que significa Obed. Vamos a leer ahora a partir del verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón,
Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Y desde ahí podemos nosotros trazar la línea hasta Jesucristo. Fíjate, Dios ahora bendijo a Noemí. Bendijo a Noemí. Pero la promesa o la profecía, si la queremos llamar de esa manera, que recibió Noemí, es que este hijo va a ser como Fares. ¿Sí? Va a ser como Fares. Este hijo le pusieron Obed. Va a servir, va a ser útil, no solo para ti, que va a sustentar tu vejez y va a restaurar tu alma. Vas a ser saciada, llena, completa, saciada en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Dios se va a interesar, se va a preocupar por esos aspectos en tu vida. Y Dios te va a colmar de bendición y de favor. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios se espera, y la expectativa de Dios para nosotros es esa: bendecirnos, saciarnos, proveernos, sustentarnos en todos los sentidos, espiritualmente hablando y materialmente también. Pero sabes, esa bendición no es solo para nosotros. No es solo para que te la guardes, para que la metas en tu vida, para que te metas en tu cajón, en tu caja y disfrutes y no te importe lo demás. No, esta bendición llamada Obed tendría que servir no solamente a la vida de Noemí, sino a la vida de los demás. La promesa de bendición de Obed era para todo el mundo. Quiero que pensemos en esto. Dios nos bendice, Dios nos colma de favor, Dios nos colma de muchas cosas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con nuestro Obed, que es la bendición que Dios nos ha dado? ¿La rendimos a Él? ¿Sirve? ¿Nos sirve a nosotros solamente o sirve a los demás? No puedo pensar, Dios no tiene la expectativa de bendecirnos solamente para que tú lo disfrutes, solo para que yo lo disfrute, sino eso tiene que servir para bendecir a los demás. La grandeza en el reino de Dios, dice la Biblia, está en a cuánto sirves. El mayor en el reino no es al que sirven, sino el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice la Escritura, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Nuestra vida tiene que ser útil a los demás. Lo que Dios nos da, con lo que Dios nos bendice, tiene que ser útil a los demás. Si no, esa bendición no va a crecer, no va a avanzar, se va a detener. Recordemos la figura del profeta con la viuda que le dijo: ve, consigue las vasijas, todas las que puedas, pide prestadas. Cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Él da semilla al que siembra. Eso dice la Biblia. Si yo quiero que Dios siga abriendo las ventanas de los cielos, derramando bendición sobre mi vida, yo tengo que tener un Obed. Eso tiene que ser un Obed, algo que sirva al propósito de Dios, algo que sirva a los demás, algo que adore a Dios por medio del servicio, por medio del interés por los demás. No puedo yo pensar en acumular solamente. De gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia. La bendición de Dios no es para que la guardes, no es para que la atesores tú ahí. Dios nos ha dado un talento, y dice la Biblia que a cada uno le ha dado un talento, una bendición. Y aquel que la escondió y no quiso darla a trabajar, y no quiso que diera fruto, Dios se indignó con él. Y Dios le reclamó y le dijo: ¿por qué no hiciste algo con ella? ¿Por qué no por lo menos la diste a los banqueros para que la utilizaran y recibiera yo el interés? La guardaste, fuiste egoísta, fuiste completamente opuesto al propósito. Dios amó y dio. Y si el amor de Dios está en nosotros, tenemos que recibir ese amor, pero también imitar a Dios en ese sentido y dar a los demás. Noemí era consciente de eso, y por eso las vecinas le pusieron ese nombre a ese niño. Ese niño no solo va a bendecirte a ti, ese niño nos va a bendecir a todos.
Y la profecía se cumplió. De ese niño, de la descendencia de ese niño, vino el Mesías. Y fuimos bendecidos todos. Pensemos en eso. Dios quiere que regresemos a casa. Dios ha dado todo por nosotros. Nos ama de tal manera que no se reservó nada. Valoremos ese amor. Respondamos a su llamado para regresar a Él, para venir a Él. ¿Sí? Arrepintámonos de nuestros pecados. Démosle la espalda a nuestro pecado. Volvamos a la casa de Dios. Volvamos a la casa del pan. Volvamos nuestro rostro hacia Él, y Él, con los brazos abiertos, nos recibirá y nos colmará de bendiciones. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde agradecemos, Dios, tus misericordias. Y agradecemos, Dios, todo el favor que nos has concedido. Nada, Dios, de lo que hemos recibido es por un mérito, Dios. No. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es por gracia, por tu gracia, operando, moviéndose a nuestro favor. Tenemos que reconocer eso. Nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que, muriendo en esa cruz, pagara nuestra deuda de pecado. Y gracias a eso, hoy yo no tengo que morir. Hoy yo no tengo que pagar por mi pecado. Soy libre de condenación, libre y colocado en una posición privilegiada, donde tu propósito y tu objetivo es bendecirnos, darnos, concedernos. Tu expectativa para nosotros es diferente y distinta a la de cualquier persona, a la de cualquier sistema, a la de la misma ley, la cual nos obliga, nos presiona, nos oprime para vivir de cierta manera. No, tú nos cautivaste, tú nos atrajiste a ti con tu amor, y ese amor que fue derramado en nuestros corazones ahora nos impulsa a vivir por ti y para ti en obediencia, solo por amor, no por obligación, no por fuerza, sino por amor, como una respuesta a ese amor que fue mostrado por ti en la cruz del Calvario. Que la conciencia de tu amor y de tu obra en nosotros, Dios, pueda ser plena, completa en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que ese amor, Dios, nos lleve a valorar tu obra, nos lleve, mi Dios, a valorar tus bendiciones y a saber de quién provienen todas las cosas. Tu palabra dice: Jehová le concedió a Ruth concebir a Obed. Todo lo que tenemos, todas nuestras bendiciones son por ti, son porque tú así lo has dispuesto, porque tú lo has permitido. Ahora eso que tú nos has dado para que disfrutemos, para que nos gocemos, Dios, queremos ponerlo a tu servicio. Queremos que pueda ser útil para adorarte a ti, Señor. Danos la capacidad, la sabiduría para eso que nos das, eso con lo que nos bendices, rendirlo a tus pies, rendirlo a tus propósitos, para que bendiga no solo nuestra vida, sino la vida de los demás. Y en medio de todo esto, tú seas honrado y tú seas glorificado. Nada de esto, Dios, es posible sin el arrepentimiento. Nada de esto, Señor, se puede conseguir, se puede lograr sin que tu Espíritu nos convenza y nos guíe al arrepentimiento. Por esa razón, Dios, en esta tarde te pedimos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu pueda convencer a cada uno de nosotros, pueda guiarnos al arrepentimiento, pueda llevarnos, Dios, a ese punto como fue llevado este joven, Dios, que volvió en sí y pensó: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mi vida se está escurriendo en mis manos, estoy perdiendo el tiempo aquí.
volveré a casa de mi Padre. Que cada uno de nosotros, que cada una de las personas, Dios, que por primera vez en este día puede escuchar el Evangelio, puede escuchar ese mensaje de amor, pueda tu Espíritu convencerles, Dios, de tu gran amor por ellos y de la necesidad que tienen de un Salvador. Que tu Espíritu les guíe en esta hora al arrepentimiento. Si tú quieres hacer la paz con Dios, si tú quieres aceptar la oferta de ese Redentor, ese pago por tu pecado, dejar de vivir en Moab, dejar de vivir en la oscuridad, en la enfermedad, en la tristeza, en la muerte, y comenzar a vivir en la bendición, en la paz, donde hay vida, donde hay esperanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escuchar el llamado de Dios a tu vida, a tu corazón. Si tú eres capaz en esta hora de escuchar ese llamado que el Espíritu hace a tu corazón, respóndele. Dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, te necesito. Necesito que tu obra en mi corazón, que tu obra en mi vida se complete. Señor, en esta hora yo reconozco que mi pecado es un impedimento, es un estorbo. Por eso hoy me arrepiento de él. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que tú seas mi Señor, que seas mi Salvador, y que a partir de este momento tú me dirijas, tú me lleves a donde tú quieras. Te doy las gracias porque solo tú puedes rescatar mi vida de una manera vana de vivir. En el nombre de Jesús te doy las gracias.